La Moderna presenta. ¿Sabe usted en qué consiste la doctrina de la fe? ¿Qué cosa es el magisterio de la Iglesia? ¿En qué consiste la catequesis? ¿El catecismo acaso es llevar a los niños a que aprendan de la fe? ¿En qué consiste la sana enseñanza? De eso hablaremos hoy en Ver y Creer, la doctrina de la fe. Y para ello recibo con afecto no más a quien es el director y lo ha sido durante 10 años de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis Primada de México, el Padre Rogelio Alcántara. Bienvenido, Padre Rogelio. Gracias, muchas gracias, Roberto. Es un privilegio y un honor tenerle aquí. Con mucho gusto. Comenzamos con la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué cosa es la doctrina de la fe? Que hasta hay un prefecto en la sede apostólica. Sí. Y un director en la Arquidiócesis Primada. La doctrina de la fe, bueno, habría que explicar fe y doctrina, ¿verdad? Ajá. Para entender qué cosa es doctrina de la fe y lo importante que es esto en la Iglesia Católica. Primero, tendríamos que explicar un poco qué es la fe. Para explicar qué es la fe, podemos explicarla desde su origen, es decir, de dónde surge. Podemos hablar de la fe desde un nivel natural y de un nivel sobrenatural. Dando, antes de explicar qué cosa es una y cuál es la otra, una definición de fe, podríamos decir que es un acto que realiza la persona humana dando un asentimiento, quiere decir creyendo, dando un asentimiento del entendimiento a algo que se le propone y que uno acepta por la autoridad de quien lo propone. En este sentido, por nuestra propia naturaleza, tenemos la posibilidad de hacer estos actos de fe, es decir, de tener un asentimiento a lo que el otro me dice por la autoridad que yo reconozco en el que me la dice. Uh-huh. Si voy con un médico y me dice, usted tiene cáncer, de entrada le creo. Ese es un acto de fe. Un acto de fe. A menos que me muestre el tumor, ¿no? Ajá. Un acto de fe natural, efectivamente. Ajá. Tenemos por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está compuesta por un alma espiritual, y el alma espiritual tiene la facultad del entendimiento y la facultad de la voluntad, que son facultades superiores. Por esta facultad o por estas facultades, porque en el acto de fe intervienen las dos facultades. Una, el entendimiento que asiente, y otra, la voluntad que empuja al entendimiento a adherirse. Ajá. Es decir, a creer. A creer, efectivamente, a creerle a lo que me está diciendo. Pero esto lo podemos hacer porque somos seres humanos. Y este acto de fe natural tiene un objeto y, o sea, por un lado es un objeto y por otro lado es un acto. El objeto es lo que el otro me dice y el acto es la adhesión que yo hago, el asentimiento y la adhesión. Se utiliza esta fe natural más de lo que nos imaginamos, todos los días, a todas horas. Creer que la Tierra es redonda. Claro, sin haberla visto desde una nave espacial. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Al que me adhiero por voluntad. Exactamente. Creer que soy hijo de mi padre e hijo de mi madre es un acto de fe. Claro. Hasta que me muestre un ADN, ¿no? Así es. Entonces, creer que este tecito que me recomiendan me va a curar, acto de fe. Que este tequila me va a alegrar. Vamos a comprobar. Bueno, después por el efecto y con la comprobación dejas de ser acto de fe porque ya no creo lo que no he comprobado, sino ahora ya pasa a ser un conocimiento que he comprobado empíricamente. Ajá. Entonces, la diferencia entre el conocimiento y el acto de fe es que uno lo puedo comprobar y el otro creo sin comprobarlo.
Ujú. Por ejemplo, me dijeron que este TV mexiquense estaba en tal dirección y yo creí Sí. y me vine. Y mientras venía el navegador satelital me dijo, por aquí no, porque hay mucho tráfico, y le creí y tuve que tomar otra Ajá. vía. Entonces, estos actos de fe naturales los hacemos continuamente. Es parte de nuestra naturaleza humana y es parte de nuestro vivir cotidiano. Hablemos ahora entonces de qué es la doctrina. No, antes hay que hablar de la fe sobrenatural. Ah, Estamos hablando de la venga. fe natural. Ajá. Ahora vamos a hablar de la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es un acto que surge también del ser humano, pero porque lo ha recibido como un regalo. Es decir, puede hacer un acto que no compete a su naturaleza, aunque se apoye en su naturaleza, pero que supera su naturaleza. Y lo puede hacer porque alguien le ha puesto en su ser la posibilidad de realizarlo. Nosotros, si queremos hablar de la fe sobrenatural, que también tiene un objeto y también es un acto, tenemos que ver que esta fe sobrenatural proviene de Dios. El objeto de la fe sobrenatural, es decir, hacia dónde tiende mi fe sobrenatural, es al mismo Dios, pero a un Dios que es trino y que se ha dado a conocer, o sea, se ha revelado. Entonces, el objeto de la fe sobrenatural es Dios trino y su revelación. Y como acto es una posibilidad o una virtud que ha sido infundida en mi ser, en mi alma, y que gracias a esta virtud yo puedo hacer este acto de creer en este Dios trino y creer lo que Él me ha dado a conocer de sí. Yo no estuve en el sepulcro vacío el domingo de Pascua. Puedo ir a Jerusalén, puedo entrar ahí al sepulcro, pero es un acontecimiento de gracia que Dios ha puesto en mí, creer que Cristo resucitó, aunque no pueda yo comprobarlo empíricamente. ¿Sí? Sí, es decir, aquí hay que distinguir el objeto, que Ajá. sería la resurrección, Ajá. y el acto, que sería mi Adhesión. mi asentimiento y adhesión. Ajá. Entonces, Dios se ha dado a conocer y todo lo que Él me ha dicho de Él, Ajá. de mí y de la posibilidad que yo tengo de entrar en contacto con Él, todo eso es el objeto de la fe. Ajá. Y yo tengo la posibilidad interna de asentir a eso y adherirme a eso. Ajá. Y este es el acto de fe, Que es creer. que es creer, exactamente. Bueno, hasta ese momento entonces, mire, ¿y qué metodología la del padre Rogelio Alcántara? Ya sabemos qué es la fe y la fe sobrenatural. Vayamos más adelante, ahora enseguida, a saber qué es la doctrina. Pero antes tengo más información para usted, mire. La síntesis de la fe, la transmisión de la fe. Y luego de esto hablaremos de la doctrina. Lo que Cristo confió a los apóstoles, ellos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ello, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree.
Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Esto entonces, Padre Rogelio, esto que acabamos de escuchar, es, digamos, el vehículo o la facilidad que la Iglesia me da para que crea. Es la expresión de la fe. Oh, oh, oh. Y lo que expresa, por ejemplo, el credo es un contenido. Y es el contenido de la revelación. O sea, Dios se da a conocer, se capta la revelación divina, se transmite, parte de esa revelación se escribe y otra parte continúa en la tradición. Entonces, por eso se dice que la revelación completa de Dios está en la escritura y en la tradición. Y no podemos ni separarlas ni concentrarnos solo en una, porque nos perderíamos de la revelación completa de Dios. Esta revelación tuvo su origen primeramente en Dios, pero es Dios el que, tratando de adaptarse a las condiciones humanas de conocimiento, ha querido ponerse al nivel humano para decir quién es Él. Ajá. Y para llevar poco a poco al hombre hasta la plenitud de esta revelación, que ha sido la encarnación del mismo Hijo de Dios y que sabemos y creemos que se ha hecho hombre, lo ha manifestado Él con algunos signos indiscutibles de credibilidad, y eso que Él es y que hace y que nos transmite con gestos y palabras es la plenitud de la revelación. La reciben los apóstoles y digamos que tienen una triple encomienda a la hora de recibirla. Esta triple encomienda consiste en la recepción y la custodia, en la interpretación auténtica de eso que se recibe y en la transmisión o enseñanza que van a ser de este depósito de la fe. Tres cosas hace la Iglesia entonces. Tres cosas en hace torno la al Iglesia depósito de la de fe. la fe, que son la transmisión, Bueno, la tercera, custodia, la custodia la interpretación auténtica que compete al magisterio y la transmisión o la enseñanza. Hablemos entonces de la doctrina. La doctrina, si hablamos de doctrina, hay que definir la palabra. Se puede definir desde dos ángulos, desde el ángulo del contenido y también desde el ángulo de una acción. O sea, como contenido, la doctrina es un conjunto de ideas básicas que constituyen el núcleo fundamental de una enseñanza, y como acción es la enseñanza misma. Por eso, cuando éramos niños se decía, vamos a la doctrina, porque la doctrina es una enseñanza, pero por otro lado es este conjunto de ideas que componen el cuerpo fundamental de enseñanza que se ha de transmitir. Entonces, lo que es la doctrina de la fe es el conjunto de las enseñanzas de la revelación divina que se deben de cuidar y se deben de transmitir, y al magisterio de la Iglesia que toca su interpretación auténtica. Mire, una clasecita de estas, tendría usted que irse a la Universidad Gregoriana de Roma y a ver si le dejan entrar y luego a ver si entiende en italiano. Escuché al Papa decir, pero no recuerdo ahora si fue el Papa Benedicto o el Papa Francisco, tener fe no solo es creer, es actuar en consecuencia de aquello en lo que se cree, ¿no? Entonces, esto como añadido a lo que el Padre Rogelio nos ha dicho. Pero medite usted un poco en esto. Usted tiene fe. Si usted ve este programa es porque tiene fe, si no estaría viendo el fútbol u otra cosa. Entonces, es un hecho que usted tiene fe. El Padre Rogelio Alcántara nos acaba de decir que tener fe es adherirse.
a lo que Dios nos dice. Uno por voluntad y otra por una gracia que de Él nos viene. Entonces habría que agradecerle a Él que nos ha dado fe. ¿Qué tal? Voy a hacer una pausa, regreso, para profundizar en la doctrina de la fe, el magisterio, o sea, la enseñanza de la Iglesia, la transmisión, la catequesis, todo esto y más en torno hoy a este tema fascinante que es la doctrina de la fe. ¿Recuerdas ese delicioso plato de pasta? Sí, ese que tu mamá preparaba y que ahora aprendiste a hacer. O ese que aún después de muchos intentos, nadie ha podido igualar. En La Moderna cumplimos 100 años de ser la pasta de tu vida.